Muy buenos días nuevamente. Aquí estamos. Ya oremos, pedimos la bendición de Dios sobre esta clase y vamos a seguir con esta lección número 6. Abraham recibe la promesa. Los objetivos de la lección son usar el método de los 4C con la historia que toca hoy, con lo de Abraham y practicar guiando a un compañero en las preguntas de considerar y consolidar y también examinar la fe de Abraham y Sarai. Vamos a examinar qué pasó. Un aviso antes de empezar a tocar esta historia. Toca un tema en esta historia de un pecado oscuro. Cuando Abraham mintió al faraón y la tomó Sarai, el faraón tomó a Sarai como su mujer, pudiera haber llevado a un abuso sexual. Y ese es un tema pesado. Tal vez haya tocado las vidas de algunos de ustedes y si es así, quiero avisar que eso, bueno, tal vez no vamos a hablar mucho del tema hoy, pero el tema toca en esta historia y si solo quiero dar la invitación, si quieren hablar más de eso, si tienen alguna duda o quieren hablarlo, me pueden escribir a otro profe de Academia Cristo, pueden escribir si conocen a Elise, la profe Elise, ella es la encargada del Ministerio de Mujeres acá de Academia Cristo. Entonces ella puede ser una buena persona con quien hablar con confianza. Solo quería dar esa invitación. La puerta está abierta. Bueno, entonces vamos a hablar de la promesa que llega a Abraham y a Sarai. Vamos a ver su fe, cómo muestran su fe, o un ejemplo de pronto no mostrar su fe tan fuerte. Pero vamos a ver cómo Dios sigue prometiendo y sigue junto a ellos. Um, bueno, para empezar, una pregunta. ¿Qué han escuchado ustedes, si sea la verdad o no? ¿Qué dice la gente? ¿De qué es la fe? ¿De qué se trata? Voy a tomar vamos a escuchar tres personas. ¿Qué dicen? ¿Qué es la fe? Escuchamos a Ángel. La, uh, la fe, discúlpeme, fe, es que ando igual. Eso está en Romanos 10, Y, ¿qué? la, y creer que aunque tú no lo veas, la vida, tú no lo veas, creerlo, que está pasando. Lo tomamos como hecho, aunque no vemos, pero sabemos que está ahí, porque se manifiesta. Esa es la fe. Ok. Creer aun cuando no vemos, es lo que escuché. El señal estaba como entre bien y mal, pero escuché creer sin verlo. Excelente. Correcto. Em, Miguel, ¿qué dice la gente? ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué piensa? ¿Qué es la fe? Buen día, pastor. Buen día. La fe es, por ejemplo, yo, ¿no? Digo, va a llover y no veo lluvia y creo que va a llover, tengo la convicción de que va a llover y bueno, eso es fe, porque yo creo, sí es creer. Creo que la gente también, la fe es la creencia, ¿no? Ujú.
una creencia, lo que uno tiene ese sentido de sí va a pasar. Puede ser un ejemplo de qué es la fe. Vamos con Silvia. ¿Qué dice? Buenos días a todos. Bueno, la fe, como dice también nuestra palabra, la palabra de Dios dice que es la certeza de lo que no se ve, la convicción, es la certeza de lo que no se ve, la convicción, ¿no? Es estar seguros de lo que va, de lo que es sin ver, ¿no? Abraham justamente se fue sin saber lo que iba a suceder, pero comenzó a obrar creyendo lo que Dios le había manifestado. Entonces, tengo un pequeño testimonio al respecto. Cuando estaba aprendiendo justamente este versículo, hace aproximadamente 30 años atrás, yo estaba buscando trabajo y le pedí al Señor el trabajo de acuerdo a las características, porque también implica eso, ¿no? Si yo quiero un trabajo, es como si yo le pido al Señor una silla, el Señor me va a decir qué tipo de silla. Entonces yo tengo que especificar exactamente de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios. Me levantaba temprano, decía, tengo que ir a trabajar y eso practiqué porque el Señor me lo movió y me dio el trabajo conforme a lo que había pedido. Entonces, esa es la certeza de lo que uno va a recibir. Y bueno, Dios nos pone en el corazón esa confianza, esa seguridad. Muchas gracias. Gracias. Veo mucho más en el chat también. Certeza de lo que no se ve es un tema que escucho varias veces. Vamos a escuchar uno más, a Jonathan. ¿Qué tal? Buenos días, Buen profesor. día. Buenos días. Bueno, lo que la gente por ahí piensa de la fe, eh, muchas veces usa un término equivocado eh, a la hora de hablar. Por ejemplo, muchas personas, y un poco lo que decía Miguel, dicen, usan la palabra creo en el lugar que va me parece. Supongamos, creo que va a llover, creo que va a salir el sol, creo que como que está mal interpretada. Y en la escritura vemos que yo creo es de una afirmación, de una certeza, ¿se entiende? Y la gente por ahí mal usa los términos y usa el creo como en lugar de me parece. Hmm. Sí, a veces en el español creo no es tan fuerte como creo. Am, Puede dar a entender bien o entender mal, pero según la Biblia, ¿qué es la fe? Es una certeza, ya lo hemos dicho, la certeza de lo que no se ve. Em, pero alguna cosa importante para tener en mente cuando hablamos de la fe, am, tienes que tener fe en algo, no simplemente, muchos dicen, hay que tener fe. No es una cosa de solo hay que tener fe, hay que esforzarse. Cuando hablamos así, ¿qué estamos haciendo? ¿A quién depende todo eso? Si digo que hay que tener fe, estoy hablando del yo, de mí. Um, y lo veo un poco equivocado ese pensamiento. Hay que tener fe. No, tenemos que tener fe en algo. ¿Y qué es el algo? O mejor dicho, el alguien. Tengo fe en Dios. Tengo fe en Cristo. Tengo fe en las promesas de Dios. Lo que Él me promete, este es algo firme. No lo puedo ver, pero lo puedo tomar como certeza porque me prometió y mi Dios es fiel. Y esa es la fe, es tener confianza en Cristo y en todo lo que promete Dios. ¿Qué me promete Dios? Me promete un Salvador. Promete que me salvó, que me libró de mi pecado, que me lavó de mi pecado. Me promete que va a estar conmigo siempre. Me promete que voy a estar en el cielo con Él. Todos esos son promesas de Dios. Y cuando decimos
tenemos que tener, cuando hablamos de fe, ponemos nuestra fe en las promesas firmes de Dios. No simplemente tengo fe que todo va a resultar bien. Tengo fe que voy a poder lograr X meta. No, ponemos nuestra fe en Dios, las promesas y punto. Una pregunta, Jason. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, solo quería agregar que Dios conoce nuestras debilidades como humanos, creación de Él, y pone una contraseña amorosa con respecto a la fe, que es cuando, no sé si a los demás le ha pasado, me ocurrió a mí, cuando crees en Él y tienes la convicción, Él te genera una paz que no logras entender, que lo dicen las cartas, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso alimenta, eso y la misma palabra alimentan continuamente esa fe y la fortalecen. Pero eso yo lo experimenté y lo quería compartir, pues. Muchas gracias por la experiencia. Y sí, así es. La palabra alimenta a nuestra fe y Perdón, esa pastor, certeza. ¿puedo agregar algo? Dale, ¿Puedo agregar algo? uno más. Eh, no, yo entendí la pregunta que la gente que creía de la fe. Ujú. Ahora, yo lo que creo de la fe, por supuesto, Dios primero, lo tengo como primer lugar a Él, ¿cierto? En mi fe. Pero lo que creo de la gente, que la gente que no conoce a Dios va a creer algo así, como yo le dije. Sí, Eso exacto, quería nada más. exacto. Y La promesa que esa el que me la era la hizo. pregunta de qué dice la gente, qué decimos Porque nosotros, y llegamos a un punto, al último. No es algo de solo pensar o querer, es algo firme. ¿quién fue el que Excelente. prometió? ¿Verdad? Porque la palabra que fiel es el que prometió. Me están diciendo otra cosa. Bueno, gracias. Vamos a seguir con la historia. Vamos a entrar en la historia de Abraham y ver qué tiene que ver la fe con la historia de Abraham y todo lo que pasó en su vida y las promesas que Dios le dio. Y cuento la historia. Bueno, estos son los descendientes de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Abraham y Nacor, los hermanos, tomaron mujeres para ellos. La mujer de Abraham se llamaba Sarai, la mujer de Nacor se llamaba Milca, que era hija de Harán, el padre de Milca y de Isca. Pero Sarai, la esposa de Abraham, era estéril, no tenía ningún hijo. Y Taré tomó a su hijo Abraham y a su nuera Sarai y a su nieto Lot, hijo de Harán, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero cuando llegaron a Harán, se quedaron ahí. Pero el Señor le había dicho a Abraham, vete tú, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham se fue, y tal y como el Señor le dijo, y se fue con Lot, con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y llegaron a la tierra de Canaán. Abraham cruzó toda aquella tierra hasta llegar a Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa tierra.
y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia le daré esta tierra. Y él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De ahí se fue a un monte al oriente de Betel, donde plantó su tienda. Al occidente tenía a Betel y al oriente a Hai. Ahí edificó un altar al Señor y invocó el nombre del Señor. De allí Abraham partió hacia el Negev avanzando poco a poco. Sucedió que hubo hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto para vivir allá, pues arreció el hambre en la tierra. Cuando ya estaba él por entrar a Egipto, le dijo a Sarai, su mujer, mira, yo sé bien que eres una mujer de hermoso aspecto. Así que cuando los egipcios te vean, dirán, esta es su mujer. Entonces me matarán a mí y a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana para que por mí me vaya bien a mí y por ti también quede yo con vida. Y así sucedió. Cuando Abraham entró a Egipto, los egipcios vieron que su mujer era hermosa. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron ante él. Así que la mujer fue llevada a la casa de Faraón, quien por causa de ella trató bien a Abraham, pues lo dio ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, también por causa de Sarai, la mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es lo que me has hecho? ¿Por qué no me aclaraste que ella era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana? Puede haberla tomado como mi mujer, así que está tu mujer, tómala, vete de aquí. Entonces Faraón dio órdenes a su gente acerca de Abraham y ellos le echaron de allí junto con su mujer y con todo lo que él tenía. La palabra de Dios. Bueno, nosotros creo que hoy juntos vamos a hacer las preguntas normal y yo voy a guiar las preguntas. Em, pero recuerden que es un método que ustedes puedan usar en el momento que tengan un grupo o si invitan personas para estar contigo, pueden usar estas preguntas para guiar la conversación, para que entiendan cómo van. Entonces vamos a practicar. Según la historia, ¿cuáles son los personajes Descendencia de Taré de esta y las esposas historia? Y recordamos, vamos a usar la mano para mantener el orden. Seguimos ahora con Miguel, si nos puedes dar los personajes de la historia. Bueno, yo tengo a Taré, a Abraham, Nacor, Harán, Lot, Sarai, Milcat, Iscat, Jehová, las personas que había adquirido, o sea, esclavos que había adquirido él en el camino, los egipcios, los príncipes del faraón, el faraón, siervos y criados. Creo que ahí son todos. Unos son más importantes, son más principales que otros. Tenemos el padre de Abraham, sus parientes, em, pero vamos a enfocarnos más en Abraham, en Sarai, en el faraón, más que todo. Son como los tres y bueno, y Dios seguramente, porque Dios habló a Abraham. Entonces tenemos más o menos los cuatro más importantes. Los otros que están ahí también presentes. Bueno, ¿cuáles son los objetos de esta historia?
La tienda, Bueno, la dale, Luis. tienda, ¿qué más? La tienda de Abraham, donde había puesto su casa, su campamento. Seguimos con Elida, por favor. También están las ovejas, las vacas, las cosas que se llevó Abraham. Y también Pero que no están es, los altares que iba haciendo cuando iba hablando con el Señor. Perfecto. Todos los bienes, el altar. Ahí bueno, sí, seguramente uno de las yo no ovejas o pienso uno de sus animales fue sacrificado en ese altar también cuando Abraham hizo el sacrificio. no, Em, Interesante ver que cuando Abraham se fue, muchas veces pensamos en solo Abraham caminando. No, tuvo una caravana de arrancar. de gente y de animales. Entonces había mucha gente ahí viajando con Abraham, siervos, todo eso. Eh, bueno, ¿dónde ocurrió esta historia? Jason, dale. Estimado, ocurrió desde Ur de los Caldeos, que es el actual Irak. Luego se desplazó a la tierra de Canaán, que engloba la actual Israel, Palestina, Jordania, Líbano y Siria, y Ujú. Egipto. Y Egipto. Perfecto. Ahí para ubicarnos. ¿Y el cuándo? ¿Qué diríamos? ¿Cuándo ocurrió la historia? Miguel, ¿Fue 2000 años antes de Cristo? así es. Por ahí. Yo tengo los 75 años de Abraham y también tengo 2000 años antes de Cristo. Muy bien. 2091 años. Sí, estamos unos siglos después del diluvio. Ya ha llenado la tierra. Hay cananeos, hay otra gente que está viviendo ahí. Em, entonces, sí, por ahí alrededor de 2000. ¿Cuál es el problema? Ahí, como siempre, a veces podemos ver varios problemas y podemos conversar, tener una conversación. ¿Qué diríamos que es, qué será el promesa de Dios? ¿O qué será el problema? Luciana, tiene la palabra. Sí, bendiciones. Disculpe por entrar tarde, pero estoy mal de salud. Pienso que el problema fue que Abraham dudó de la promesa que el Señor le había hecho. Bueno, puede ser que dudó de la promesa. Ah, Dios le dio una promesa. ¿Y cómo vemos que dudó? Que dudó Abraham. ¿Cómo lo muestra? No nos dice la palabra y Abraham dudó, ¿cierto? Pero dónde lo vemos, Ángel? Cuando mintió, él se dejó llevar. Es que también, si uno estudia en esos tiempos, ellos tenían costumbre que cuando iban a otros países decían que eran hermanos a la esposa, Mm, porque tenían la costumbre que si la mujer era hermosa, pues mataban al esposo y se quedaban con ella. Pues como él sabe, él vive en esos tiempos, él sabe que eso era costumbre en esos países o en esos sitios donde ellos iban. Pues él dudó en un momento tuvo duda y aunque era media mentira, porque Sara en sí era media hermana, pero como quiera mintió, porque era esposa y dijo que era hermana, no dijo que era esposa. Y, y metió al rey en problemas con Dios. sí.
Esa es mi opinión. Sí, total. Sabía esa costumbre. Entonces, en su mente, si voy, me van a matar, pero también tiene la promesa de Dios, que va a tener un hijo, va a ser, ya ya le había dado esa promesa. Entonces tenía las dos cosas. Me van a Ujú. matar, pero Dios me va a dar un hijo todavía. Entonces, ¿qué hago? ¿Y qué hizo? Bueno, mintió. Un comentario, Jason, o pregunta. No, eso que él, él dudó de que iba a vivir y prefirió resguardar su carne olvidando la promesa. Porque Ujú. si piensa en la promesa, inclusive ni siquiera bajaba a Egipto. Si hubiese quedado y hubiese visto la manifestación de Dios, pero bueno, dudó y tomó esa acción. Pero fue eso, se olvidó de la promesa y concluyó por sí mismo lo que tenía que hacer. Bueno, interesante pensar qué pasa si Abraham se queda ahí en Israel en lugar de ir a Egipto. No sabemos, no lo podemos juzgar y decir que pecó en ir a Egipto. No, no creo. Eh, pero sí, interesante pregunta. Pero sí, quiso tener el control, ¿cierto? En lugar Eso. de dejarlo a Dios. ¿Cuál es el problema? Si tienes otro aporte, Nélida, o nos puedes guiar hasta em, resolver el problema también. ¿Algún Bien, comentario yo, ahí? yo pensaba que tuvo temor Abraham. Entonces decidió, cuando hubo hambre, decidió irse a Egipto, pero se dejó llevar por ese problema y no escuchó la palabra del Señor. Entonces, como que el problema igual se ve desde el principio, cuando Abraham dice el Señor, deja tu parentela, deja todo y vete, bueno, a la tierra que le va a mostrar. Y él se va con Lot. Ahí hay un problema, porque se empieza a ir con Lot al principio. Y después, bueno, cuando pasa lo del hambre, también tuvo temor y se va. Bueno, ahí ves como que es una bajada que hace él y su vida y así. Y el problema lo veo ahí y también, bueno, cuando miente por la esposa. Cierto. ¿Y la resolución? ¿Se resuelve el problema? ¿Qué piensan? Y también en la resolución es como que el Señor, a pesar de los errores de Abraham, igual él mostró su amor, eh, como mandándole casi algo al faraón para que se diera cuenta que el Señor estaba al control de todo. Mm, excelente. ¿Qué más podemos decir, Luciano? Sí, iba a decir eso, que el Señor, el problema se resuelve porque el Señor interviene en su misericordia y evita que Sara cometa adulterio con el faraón. Así es. Em, sí, amor de Dios, intervenir. Y vemos que la resolución de ese problema no vino por parte de Abraham ni Sarai, em, vino de Dios. Intervención de Dios en estar con ellos a pesar del pecado. Em, entonces, vamos a darlo firmeza. am, y oremos que Dios use esta palabra para mostrarnos el pecado y para mostrarnos también su amor. Entonces, ¿cuál es el punto principal de esta historia? En pocas palabras. Creo que Luciana tiene la mano alzada desde antes, ¿sí? ¿O Oh, no la olvidé bajar, pero está bien? pienso que el punto principal es eh,
es eso. Abraham duda de la promesa que el Señor le había dado y trata de solucionar por su propio medio aquel problema que se había presentado y no confiar en el Señor. Bueno, Para mí el punto principal es el llamado de Abraham. ok. El punto principal es el llamado de Abraham y debajo de eso tenemos esa historia de que eso no depende de Abraham, depende de Dios. ¿Qué agregaría Jason? Bueno, sí, el punto principal, primeramente, Dios, promesa de Dios, fe de Abraham y cómo él empieza a manejar su fe. Ahí se centra. Y quería agregar que la mujer sí fue tomada por Faraón. En la versión que tengo acá de la Biblia, él la toma por esposa y luego vienen las plagas sobre él. Para aclarar eso, es una consecuencia de la duda en Abraham por su fe. Se llevó a cabo el adulterio. Parece que sí. um, y vemos la consecuencia. Y realmente no podemos, um, bueno, cuando hablamos del pecado, vemos un pecado grave de Abraham, una falta de cuidar a su esposa, de cumplir el deber del esposo. Es complicado, difícil culpar a Sarai por eso. Um, pero sí, ahí lo tenemos como punto principal. A través de todo vemos la fidelidad de Dios, ¿cierto? Pero se trata de su promesa. um, y cómo empieza Abraham a manejar su fe. Me gusta cómo dijo eso. Bueno, seguimos la siguiente pregunta. ¿Qué pecado veo en esta historia? Ya hemos empezado a hablar eso, el pecado de Abraham, que no quiso tomar todo en sus manos, ¿cierto? De tener control. Ahora me lleva a confesar, disculpe, que en mi vida, ¿qué pasa? Eh, bueno, Mario dijo en el chat hace unos minutos, Abraham es padre de la fe, pero no de la obediencia. Interesante. Padre de la fe, sí, la Biblia dice que es padre de la fe. Nosotros somos hijos de Abraham. Um, pero no podemos decir que es perfecto y que por su obediencia Dios lo amó y prometió todo. No, era por amor de Dios. Um, entonces confieso en mi vida que hay momentos, no, voy a ponerlo como pregunta. ¿Hay momentos en tu vida en que tienes una decisión de confiar en Dios o tomar cosas en tus manos? Siempre hay situaciones así. ¿Y qué hacemos en esas situaciones? ¿Somos Somos capaces hijos de Dios. de poner todo en manos de Dios? Sí, sí, sí. ¿Soy capaz de poner todo en manos de Dios, María? Vos que me conoces. Pero lo siempre hacemos. Creo que hay muchas veces en que decidimos hacerlo de nuestra manera, ¿cierto? Am, y confesamos esto, que somos pecadores, que eso es orgullo del hombre, otra vez, es pecado, es no hacerlo de la manera de Dios ni confiar en sus promesas. ¿Qué aporte tiene Ángel? Sí, estoy de acuerdo. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por nuestra propia sabiduría, pero hasta quedamos con la laja, como decimos acá.
Puerto Rico. Cuando vamos con la baja, vamos ante el Señor y le presentamos el problema. Pero es correcto, yo estoy con usted. Muchas veces lo hacemos por nuestra propia fuerza. Y a veces funciona, pero la mayoría de las veces no. En mi caso casi nunca funciona hasta que voy al ver Señor. Esa es mi Sí, opinión. gracias. Y no podemos decir, bueno, tampoco es sabio tener problemas y decir, no voy a hacer nada y voy a dejar que todo se solucione porque Dios va a solucionar todo. Bueno, tampoco hacemos eso. Dios nos da decisiones, nos da la vida para actuar, em, pero el corazón tiene que estar confiado en Él a través de todo y hacemos los esfuerzos y ponemos. No es uno o otro, pero es hacer lo que podemos y poner todo en manos de Dios. Con mucha oración, trabajamos. Em, que yo dude de que Dios me sacará de la profundidad del pozo en que estaba. El Señor me rescató y ahora soy libre. Muchas gracias. Em, bueno, buenos aportes en el chat. Pueden leer ahí todo lo que están diciendo. Em, bueno, entonces, cuando confesamos nuestros pecados, sabemos que Dios es fiel y justo para perdonar de toda maldad. Y en esta historia vemos el amor de Dios. ¿En dónde? ¿O cuándo? Ángel, ¿dónde veo el amor de Dios? Eh, Cuando él perdona, él tiene misericordia de Rey, de Abimelech, me olvidó el nombre. Y, él perdona, él lo perdona y manda a Abraham a orar por él, si no me equivoco. Bueno, am, sí, en esa situación, ¿qué más? ¿Qué más diríamos? En el versículo 20 se ve también el amor de Dios cuando Faraón le deja ir y le entrega ovejas, vacas, le da bienes y pide que no se le haga ningún daño a Abraham. Para mí el versículo 12 del capítulo 17, Jehová hirió a Faraón con plagas y eso por amor a Abraham, para que, creo yo. Ok, ahí también sigo. Escuchamos a Arturo. Sí, yo veo el amor de Dios también, lo veo en el versículo 10, porque dice que hubo hambre en la tierra y tuvo que descender Abraham a la tierra de Egipto. La promesa que le Entonces, hizo Dios a Abraham, hay amor. Le entonces dio a ahí, todo el mundo, como dijo. Y hay entonces dice, ahí, ahí Abraham no pudo ser, digamos, movido por sí mismo hacia Egipto, sino que Dios lo dirigió también para que fuera a Egipto para poder solucionar ese problema del hambre que había sobre la tierra. ¿Cierto? Lo vemos en muchas partes. De hecho, el amor de Dios está siempre ahí con Abraham. Y creo que todo lo que han dicho es verdad. A pesar de la mentira y el pecado de Abraham y de no cumplir su deber, Dios lo sigue amando, lo sigue cuidando. Y, como también dijo Miguel, en dar la promesa al principio y que sigue fiel a esa promesa. Te bendeciré y
todas las naciones, todas las familias serán bendecidas por tu familia, por la nación que voy a crear por ti. Y, y Dios tiene tanto amor con Abraham y tanto amor con nosotros. ¿Otro aporte, Jason? Bueno, el amor de Dios principalmente lo veo en la promesa y Cristo está escondido en la promesa, porque si vamos al contexto actual, en tu nombre serán bendecidas todas las familias del mundo. Es una promesa que solo se cumplió en la cruz, se cumple en Cristo y no en la carne, no en la descendencia de Abraham, hablando de los israelitas específicamente. Entonces Dios en su amor es reiterativo y en toda la Biblia nos presenta a Cristo constantemente en su promesa y la promesa es Él. Amén. Bien dicho. Em, entonces, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? Que confíe en sus promesas, que me aumente la fe. Sabemos que es obra del Espíritu, obrar la fe, para que de verdad creamos en Él. No el creer, como dijo Miguel, de creo que eso va a pasar, no es firmeza, certeza, em, confianza. A veces ah, la palabra confianza comunica mejor que la palabra fe, que se entiende mal a veces. De, hay que tener fe. No, que obre la confianza en mí para actuar según sus promesas y decir, yo tengo las promesas de Dios, yo estoy tranquilo, yo tengo paz en mi vida. No voy a actuar como loco para lograr lo que um, o solucionar tal problema. Yo tengo paz. Entonces voy a tomar las promesas de Dios en cuenta y voy a actuar con fe, con confianza. Bueno, hablemos entonces del fe de Abraham y Sarai. ¿Una pregunta, Arturo, o aporte? Sí, sí, más que todo como un aporte en el capítulo 11, verso 8 de Hebreos, dice que por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Él salió desconociendo de Arán y prácticamente desde Ur salió él sin saber a dónde lo llevaba el Señor. Pero él tuvo fe y entonces es cierto que él tuvo sus problemas en el camino y dudas y él, como todos nosotros, ¿no? Como todos nosotros, así soy yo también, como él, como de carne y hueso, pecador y entre ratos, pues siento que desfallezco, pero el Señor me vuelve a tomar y me vuelve a llevar al camino. Y entonces él tuvo esos problemas, pero él tenía la convicción y le fue contado como por fe todo esto lo que él hizo. Tal cual, ahí vamos. Estás leyendo mis diapositivos, Arturo. Bueno, la promesa que Dios dio a Abraham, aquí tenemos, yo te haré de ti una grande nación, te bendeciré y, como dijo Arturo en Hebreos 11, empezando ahí en el 8, justo lo que leyó, por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado. Entonces, ¿es padre de la fe? Sí. ¿Y es padre de la obediencia? Sí, también obedeció a Dios. Ah, ¿fue perfecto? No, nadie es perfecto. ¿Dios lo amó porque era perfecto, porque obedecía siempre? No, lo amó porque lo amó, porque lo prometió y por ser Dios lo amó. Bueno, entonces sí, Abraham obedeció por la fe. Sara misma recibió fuerzas para concebir, aunque era estéril, y Dios cumplió su promesa con ellos.
Por eso también de un solo hombre que ya estaba casi muerto, llegó a tener una multitud de descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena que está a la orilla del mar. Em, ¿Y cuáles son los hijos de Abraham? Estamos aquí reunidos, los hijos de Abraham, los que son hijos de la fe, que confiamos en sus promesas, en las promesas de Dios. Ah, y no es porque Abraham fue perfecto, era perfecto, no, nosotros tampoco. Y por eso Abraham es un buen ejemplo para nosotros, en confiar en Dios a pesar de los pecados, volver a Dios, pedir perdón y seguir en la lucha. Por fe, todos ellos murieron. Em, bueno, está hablando de Abraham y todos los otros ejemplos que había dado. Todos ellos murieron sin haber recibido lo que les había prometido y solo llegaron a ver de lejos. Pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. Anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Al contrario, les ha preparado una ciudad. ¿Qué perspectiva nos da de la fe de Abraham y Sara aquí? Aquí en la palabra habla de la fe de Abraham como una fe viva y fuerte. Miguel, un aporte. Sí, pastor. Y nos da una perspectiva muy grande, porque la fe de Abraham llegó a ser padre de la fe, y nosotros por fe somos salvos por Cristo, porque creemos en sus promesas, ¿no? Y vemos que Él llevó a la cruz todos nuestros pecados. Y si creemos, seremos salvos, dice, ¿no? Así que ahí vemos la fe de Sara y de Abraham, que nosotros también somos pecadores, pero por fe vamos a llegar. Así es, Gracias, pastor. totalmente. Y Nélida, Para mí también, yo veo la fe de Abraham cuando está saliendo, que no sabe ni a dónde va a ir, pero él igual confía en el Señor y sigue, y bueno, sigue el plan del Señor. así es. Ah, podemos ver claramente la salvación, las promesas de Dios no dependen de nosotros mismos, dependen de Dios. Nosotros dependemos de Dios totalmente, 100%. Ah, esa es la perspectiva que tenemos. Aunque vemos en la historia el pecado de Abraham, vemos el amor de Dios que siempre sigue fiel. Y es fiel para usted también. Es fiel para todos nosotros. Em, y si Dios nos ha rescatado, podemos confiar que va a cumplir todas las promesas. Arturo, Sí, sí, dice, remacha aquí la palabra del Señor siempre en el capítulo 11, pero regresando al versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí como que el Señor da una instrucción un poquito fuerte porque dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le buscan. excelente. Ah, Muy bueno lo que hizo Arturo. Ver el pasaje, no solamente lo que yo puse en la pantalla, pero ver el pasaje en su contexto y buscar en el contexto también. Ojalá pudiéramos leer
todo el libro de Hechos en este momento. Eh, pero en su tiempo es siempre bueno buscar los pasajes en su contexto y aprender más. Siempre puede relacionar con más cosas. Jason. Bueno, hermanos, yo pienso que debemos dar gracias, hacer oración en acción de gracias, porque la fe es un don de Dios y Dios lo permitió en nuestras vidas para salvación. Y bueno, dar gracias y pedirle que nos siga ayudando a formarnos, a fortalecernos para servirle, porque Él es Dios de amor y fiel y nos da ese amor para nosotros solamente con ese amor, no juzgar, no señalar cantidad de cosas, solo amar a otros en el servicio hermoso de compartir el Evangelio. Amén. Entonces, voy a dirigirles a la mitad de lo que está en la pantalla. Pueden verlo todo, pero fijemos la mirada en Jesús. Así que fijemos la mirada. Estamos corriendo y sigamos corriendo, sigamos mirando a Jesús con los ojos de fe. Hasta ahí llegamos. Les encargo con la tarea de ver el video para la lección 7. Seguimos avanzando en la historia de Abraham. Ahora vamos a ver cómo madura Abraham en su vida. Apenas está arrancando con esa promesa de Dios, intentando de seguirlo, pero creciendo ah, eh, martes vamos a ver cómo Dios lo prueba. Entonces pueden leer la historia, ver el video y les dejo con la bendición como siempre. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Saludos, bendiciones y hasta martes. Bendiciones. Bendiciones, pastor. hermanos. Dios nos permite, Bendiciones, hermano. nos vemos. Que le vaya todo bien. Muchas bendiciones, pastor. Gracias. Y tengamos mucha fe. Para todos el martes, si Dios lo permite, estamos vivos. Bendiciones a Chao, todos. hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Muchas Que estén gracias. bien. Gracias a Dios por este momento. Saludos. Gracias a ustedes. Gracias, Dios los guarde. Hoy no sufrimos tanto con internet. Sí, nos fue bien. Excelente. Creo que voy Fue a bastante bien. mandar esta grabación. Creo que será la de hoy. Porque nos fue muy bien hoy. Me encantó la clase. De verdad. Y bastante bien. Muy bien. Todavía estamos grabando. Aprendiendo juntos. Bueno, chao. Hasta martes. Chao, hasta el martes.